Buenas tardes, nos encontramos nuevamente reunidos el Consejo Editorial de La Sombra de Prometeo para darle continuidad a los podcasts que hemos venido grabando y en esta ocasión vamos a hablar sobre las brujas, que es sin duda un tema muy interesante, amplio, rico en contenido y en esta ocasión pues se va a tratar aquí con los compañeros que están en la mesa, Eduardo, Isaac, Alejandro, Néstor y Salvador. Y yo, Luis, vamos a abordar el tema de las brujas desde varias instancias que son correlativas y son complementarias, una de las cuales es la historia, por supuesto, de las brujas, que va ligada al mito, que va ligada a la literatura, que va ligada incluso a la ciencia. Y bueno, siendo que nuestros compañeros están formados tanto en humanidades como en ciencias, pues esto va a ser sumamente rico. Entonces, para empezar, a mí me gustaría preguntarles a los compañeros justamente, pues, ¿qué es la pregunta nuclear? Me parece que es, ¿qué son las brujas? Si están enterados un poco sobre su, digamos, el término etimológico de las brujas, si se puede dar una definición en torno al término de las brujas que sea preciso o simplemente escapa al simple término. Le cedo la palabra. A ver, aquí, ¿quién quiere de nuestros compañeros empezar con esta discusión? Bueno, yo creo que sí se puede rastrear etimológicamente la palabra bruja. Por ahí lo que es muy interesante es que hay cierta confusión y precisamente es en esta confusión donde me quiero centrar. Cuando queremos definir a la bruja se siente muy cómoda, el término bruja se siente muy cómodo en esa ambigüedad, en esa no definición de la bruja. ¿Por qué? Porque la bruja se mueve en esos terrenos, en los terrenos del discurso como que va de lado. Es decir, la brujería es un discurso no oficial. La bruja se mueve en la sombra. La bruja es aquella que rapta, que maldice, que se mueve en la oscuridad. Entonces, una definición de la bruja la hay. Pero definitivamente la bruja, y esto es metafórico, se mueve mucho mejor en lo no definido, en el término ambiguo, en el término que no es claro y que obviamente se aleja de la ciencia cierta, ¿no? No sabemos a ciencia cierta quién es la bruja. Cuando la bruja se presenta en comunidad, no sabemos quién es la bruja, precisamente por esta opacidad de la bruja. Se mueve donde no es claro, ¿no? Pero de que puede haber la definición de la bruja, la hay. Eh, este, Sí, bueno, la figura de la bruja escapa a una definición, digamos, determinada y específica, ¿no? Pero hay ciertas cosas que conocemos de ella, ¿no? Yo estoy más que nada basado en el escrito de este Ortiz Océs, de hermenéutica simbólica, y ahí dice que las brujas pues son las que adivinan el futuro, las que hechizan, las que sanan, las que ahora sí que usan las fuerzas naturales tanto para curar como para enfermar. Y me llama mucho la atención que él ve en la bruja una figura ambivalente, que a la vez que cura puede a la vez dañar, ¿no? A esto lo que quiero llevar es que la bruja, para empezar, tenemos la bruja cristiana y la bruja precristiana, y la bruja precristiana pues era una bruja que no tenía esa imagen de maldad, ¿no? Como la que manejan ahora en las películas o la cultura general, sino que la bruja también curaba, era una persona con la que ibas y decías, pues estoy enfermo, ayúdame, y ella por medio de el conocimiento, bueno, así que natural, un conocimiento de los elementos, de las plantas, de los animales, te curaba. Entonces no nada más la bruja es una figura que hechiza como en la actualidad se cree, sino que también cura y es una figura ambivalente. Bueno, ya más tarde creo que podremos profundizar en esto, ¿no? De la bruja que es precristiana, antes de que el cristianismo excluyera a la bruja a los ámbitos oscuros y demoníacos, y la bruja, pues ya como la tenemos ahora, que es la bruja cristianizada, ¿no? Que es la pura maldad, ¿no? Bueno, también otra forma de poder identificar a la bruja como concepto
como bien concuerdo con Salvador, de que se escapa a una definición. Esa también la imagen que representa la bruja, una imagen que se ha heredado de forma ancestral, de una forma histórica o de una forma cultural, que de alguna manera se puede remitir, como también menciona Isaac, a una bruja cristiana y una bruja precristiana, una bruja que está dentro del periodo del paganismo. Y aquí viene una parte quizá de la definición. Anteriormente a la instauración del cristianismo como tal, todo aquel culto que no fuera cristiano pues se le consideraba pagano. En eso estaban las primeras fuentes que se dedicaban, o los sabios se dedicaban a interpretar el mundo, a realizar conjuros naturales, usar la naturaleza como un instrumento de conocimiento, que eran los llamados los Wiccas. De ahí viene un término que era una religión de la naturaleza, por si lo podemos definir como religión o definida como paganismo. Ellos definían la Wicca, era el sabio que le daba forma a lo que no se sabía. De ahí posteriormente evoluciona el concepto a witch, que sería, pues, como hoy conocemos, el de bruja. Las brujas al lapso de este tiempo han tenido diferentes formas de manifestar. La más común que hoy entendemos es la mujer vieja, la mujer malvada, la que hace las maldiciones, los conjuros, pero también en un periodo ancestral, ahorita viéndolo como un concepto, está el hecho de que las Wiccas eran las que representaban la madre tierra, mientras que el macho cabrío, que era una cabra, representaba el ser casado y el cazador. Era ese tipo de dualidad que daba una armonía a la interpretación del mundo. Esa es una primera definición. Bien, en esta cuestión de las interpretaciones es importante puntualizar algunos elementos, cómo vamos concibiendo las cosas. Definitivamente nosotros tenemos una manera de pensar contemporánea y ha involucrado algunos elementos tanto históricos como también nociones y costumbres contemporáneas y se van mezclando. La imagen de la bruja, en efecto, en la actualidad, pues está vinculada al aspecto mágico, misterioso, tendiente a la maldad, vamos a decir, al conjuro de fuerzas que no son de la naturaleza, que son sobrenaturales y pueden ser manipulables para ejercer un acto malvado, efectivamente contra las personas que no son agradables, que no son gratas. Cada quien buscaría el empleo de esto. Y hay gente inocente que puede padecer esos conjuros y esos hechizos. Entonces, la imagen de esta anciana frustrada, biliosa, que odia a todo mundo y está dispuesta a la maldad, es una de las figuras que de manera contemporánea nos ha hecho que el cine, el teatro, la literatura, que la concibamos de esa manera en la actualidad. Pero es muy importante que sigamos indagando sobre todos aquellos antecedentes que podamos encontrar en ellos, específicamente el del cine, que es uno de las difusiones más amplias que tenemos de manera contemporánea, nos ha dado esa versión. No sé qué opinen alguien respecto de los films cinematográficos, de todas estas expresiones acerca de las brujas. Bien, digamos, claro que el término de la bruja es amplio, es complejo, justo también puede generar ambigüedades. Pero como dice Eduardo, hay un rompimiento tal vez en esta concepción de la bruja a partir de que entra en apogeo el cristianismo. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿no? Digamos, para profundizar un poco más en el tema, ¿a qué se debe justo que a la bruja se le atribuya digamos, un aura de maldad, ¿no? ¿Por qué si en cierto momento no fue así, sino que más bien representaba a una mujer ligada a la sabiduría y posteriormente se trunca esto y más bien se le atribuye un halo de maldad? ¿A qué se debe esto y cómo es que ha repercutido justamente
en las interpretaciones que en la actualidad se le dan. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que hay una bruja precristiana. El texto en que me baso habla más que nada de la brujería en el territorio vasco. El territorio vasco no fue cristiano, bueno, no se cristianizó tan pronto como los demás territorios, y en ese, digamos, en ese territorio existía una cultura matriarcal, naturalista. ¿Esto qué significa? Que no había un dios que estaba sobre la naturaleza, sino que todos los dioses se representaban en la naturaleza. Del mismo modo, en el libro La historia del diablo bueno, en ese famoso libro dice que antes del cristianismo todos los demonios, todos los diablos, los duendecillos existían en la naturaleza y convivían con el hombre, pero no eran elementos de maldad. Muchos eran elementos de juego, muchos eran elementos de... Ahora sí que te ayudaban, decían que si tú tapabas un duende, un diablillo te ayudaba. A esto hay que ver que, por ejemplo, el teos y el daimon, que son términos griegos, significan una energía que no es mala ni buena, sino simplemente que está y que está fluyendo constantemente, y que no es algo que está más allá del hombre, sino que está dentro de la naturaleza y el hombre lo puede convocar, etc. Ahora, esto de la estructura matriarcal, naturalista, se contrapone totalmente al cristianismo, que quiere una explicación lógica y racional del mundo y que impone que la verdad, los milagros y todo eso no viene de la naturaleza, o el hombre no lo puede hacer, sino que viene de Dios, ¿no? Entonces empieza a haber un conflicto ahí, donde el Logos dice, bueno, es que cómo las brujas pueden curar con elementos, cómo pueden ayudar a los hombres, etcétera. Ahí hay un problema, ¿no? Porque se supone que Cristo es el Salvador, que viene todo de Dios, entonces cómo puede ser que curen, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una contraposición entre lo que es la cultura o la religión matriarcal naturalista y lo que es la religión patriarcal no naturalista, digámoslo así. Yo creo que aquí con lo que dice Isaac tiene mucho de razón, y precisamente es con ese término con el que quisiera jugar, ¿no? Mucho de razón. Y lo retomo, la brujería no es razón, no es logos, pero sin embargo no se aleja del mismo. Es decir, es razón en tanto que es una relación explicativa. Es decir, si hay una relación explicativa de curo, enfermedad y la cura, ¿no? O el maleficio y hacia dónde va, hacia el efecto que quiere causar. Hay un efecto, hay una causa, pero sin embargo es como lo repito, un discurso desviado, pero dentro del mismo discurso dominante. Es decir, el cristianismo se impone como discurso dominante, sí se impone como un discurso racional, porque trae ahí una serie de mitos, una serie de principios, el principio de origen, por ejemplo. Hay una serie de principios que la brujería no quedaba, y entonces al parecer la bruja empieza a soslayarse. Todas estas prácticas que mencionaba Eduardo, que van ligadas a la naturaleza, es bien interesante esto. Naturaleza lo podemos entender como lo determinado en el modo de ser. Ese es un término de naturaleza. Entonces, cuando hablamos de determinación, la bruja se presenta como indeterminada. Entonces se ve ahí como hay la liga y la ruptura a la vez en este discurso. Es defensora de una primera naturaleza. Todo lo que usa la bruja viene de lo que nosotros llamamos elementos naturales, del agua, del mar, del bosque, elementos que lleva de ahí hacia curar o hacia causar algún mal, ¿no? Pero sin embargo hay una segunda naturaleza, una naturaleza humana que se presenta como cultura. Y esa segunda naturaleza humana que se presenta como cultura para muchos autores en filosofía va a ser negada por la bruja. La bruja va a negar la cultura, no se siente cómoda en comunidad. La bruja no está cómoda en la comunidad, y así es negación de cultura para convertirse en culto. Eso es un punto bien interesante, ¿no? Porque es culto de ciertos aspectos, pero no forma cultura, no forma este artificio de segunda naturaleza. En cuanto al cristianismo, vamos a ver a la bruja como esa representación de mujer, pero negativa, contraria a la Virgen. La Virgen es madre, es protectora. La bruja, como enemigo natural, tiene al niño, tiene al crío, ¿no? Se dedica a la práctica de abortos, se dedica a robar niños, a comérselos. Entonces es contraria a la Virgen y contraria al discurso determinado. El término de sorceres, la echadora de suerte, quiere decirnos esto, ¿no? La bruja se mueve en la suerte, en aquello que nosotros no determinamos. Entonces ahí hay un punto filosófico, ¿no? Bien profundo, entre destino
y determinación y no determinación, ¿no? Y discursos alternos, discurso dominante y discurso alterno. Esta visión de la Virgen y de la bruja la podemos ver en la época contemporánea, y retomo un poquito a Ale, que nos hacía mención sobre si podíamos comentar algo respecto a las versiones cinematográficas contemporáneas. Y esto me viene a la mente una película que se llama Anticristo, donde vemos claramente cómo en la primera escena una mujer prefiere el orgasmo, es decir, su pletora sexual, a salvar a su hijo. Este es un referente cinematográfico que va ligado a esta noción de la negación de la maternidad, ¿no? Y la maternidad va a ser negada por la afirmación de la sexualidad. Hay otro punto bien importante. No sé, le paso la palabra a Néstor. Entonces, si partimos de la parte, a partir del cristianismo de las brujas, tal parece que estas han sido tachadas por ese discurso cristiano, por ir en contra de todo aquello que le conviene, que le conviene al cristianismo, por así decirlo. Tan solo el simple hecho de dominar la naturaleza o a ciertos conocimientos naturales, que hoy en día sabemos de manera científica precisamente que las brujas llevaban razón. ¿En qué aspecto? En el aspecto tanto de curar como de hacer males. Lo vemos en una planta muy, muy vieja, incluso que todos la conocen, que es el famoso toloache, ¿no? Ya en estudios más recientes vemos que el toloache es un veneno que te va minando poco a poco el cerebro. Y si lo vemos para bien, hoy vemos que también llevaban razón en ciertas plantas, como les pongo el ejemplo del cuachalalate, que es para las úlceras, la canela, que de ahí sacan la famosa aspirina o el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Entonces, también la cuestión es ver cómo obtuvieron ese conocimiento ellas. No sabemos si de forma empírica se transmite de generación en generación, porque incluso antes del cristianismo pues ya se manejaba. Tal es el caso de Galeno, de Hipócrates, de todos ellos, ¿no? Bueno, para continuar un poco y complementar lo que preguntaba Luis sobre por qué la bruja se vuelve un elemento nocivo, ya como bien decían Isaac, Salvador y Néstor, que tiene que ver con este contacto con la naturaleza. También le quiero referir un poquito a la figura de las ninfas. Las ninfas en el periodo que el cristianismo consideraría como paganismo, toda esta cultura previa, todo aquello que no es cristiano. Las ninfas como mujeres seductoras que están en el bosque, que están en el agua y que prácticamente pues llevan a cabo la incitación a actos sexuales. De ahí se deriva tener el término de ninfómana. Es una mujer que necesita mucha dosis sexual. Posteriormente, ¿por qué también se puede identificar como que la bruja es algo nocivo dentro del cristianismo? Esto es también, se puede identificar que desde que el Constantino en el 375 determina y unifica el Imperio Romano y establece una religión oficial, comienza también a ir por lo que podríamos pensar como una primera cacería de brujas. Es decir, todo aquello que no estaba dentro del orden establecido era nocivo. ¿Y quién era lo nocivo? Todos aquellos que realizaban cultos paganos o prácticas paganas, como en el caso de las Wiccas o en el caso de muchas otras sectas. El cristianismo comenzó como una secta que tenían que imponer su propia visión del cristianismo. Estaban, por ejemplo, los católicos, estaban los cátaros, estaban los arrianos como sectas que querían imponer su visión cristiana. Y en este caso llegan los católicos e imponen lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Entonces aquí comienza como una primera cacería de brujas para determinar qué es lo correcto y qué es no lo correcto. Ya para finalizar y redondear, cuando comienza a ser ya realmente una persecución institucionalizada de las brujas, esta cacería de brujas es cuando llega la Inquisición, pero se va a dar hasta el siglo XV, siglo XVI, y eso también ¿qué tiene que ver? La llegada de la Reforma Protestante. Entonces, aquel que está en contra de mis principios o preceptos cristianos, católicos, apostólicos y romanos, son aquellos los que son mis enemigos. Entonces ahí cualquiera, así como se saludaba al principio, cualquiera puede ser la bruja.
Cualquiera podía ser y cualquiera podía denunciar, hasta el testimonio de niños podía ser válido para decir quién era una bruja. Pero bueno, a ver. Sí, nada más brevemente, en esto que comentaban Nes y Lalo, no es contrario en cuanto a, no es negación, cuidado mucho con la brujería, porque no es negación del discurso cristiano, porque se mueve la misma cristiandad, digo, es un execrar desviado, porque sí maldice, pero a nombre de otra divinidad, una divinidad que se mueve en el mismo discurso cristiano, o sea, no es negación diciendo, me presento como logos, me presento como razón, como ciencia, y estoy negando el mito, ¿no? O del cristianismo, sino que se presenta dentro del cristianismo mismo y lo alimenta en este contradiscurso, lo mismo que tú dices, ¿no? La secta, o sea, una secta no es contraria, sino es parte es un segmento de eso que va en contra del discurso oficial. O sea, hay un discurso oficial que se va armando, y todo aquel que tome elementos que no encajen. Hay un meme muy chistoso, ¿no? Donde está Cristo y un dinosaurio y le dice, shu, que arruinas mi teoría. Entonces, todos estos elementos que no encajan en el discurso oficial, se van a presentar como sectas, como herejías, ¿no? Arrianismo, no sé, todo aquello que eran incluso discrepancias mínimas. Pero se mueven en el mismo discurso. No es un discurso nuevo. Ness insistía en que había que ver por qué ellas tenían algo de razón. Se borró, hay un exterminio por parte del discurso dominante, se borra, no nos importa, ¿no? Como discurso dominante no me importa qué pasa, me importa cómo se instrumentaliza. Y es ahí donde creo cobra fuerza, como bien lo menciona Lalo, en que el discurso dominante empieza a ver estos discursos paralelos, estos discursos perversos que van al lado del verso, de lo que se dice, para instrumentalizarlos y ahí canalizar todo aquello que no me encaja, todo aquello que no me gusta. Y ahí es donde cobra fuerza y es contemporáneo nuestro discurso, ¿no? Porque todo lo que no es discurso dominante lo vamos a botar hacia la cacería de brujas. Cuidado con eso, ese es un punto bien importante, porque filosóficamente es una instrumentalización del discurso y busca desaparecer los discursos, aunque siempre en esa tolerancia, ¿no? En ese disque aceptación y multiculturalismo. Te doy totalmente la razón, Salvador, en cuanto a eso de que no va de acuerdo, ¿no? con el discurso que me vino mucho a la mente el caso de esta Hipatía, que precisamente era lo mismo. No iba de acuerdo, pues era una mujer en matemática, física, que decía el movimiento de los astros, que precisamente no encaja con el discurso, y precisamente ella empieza con el oscurantismo, porque es descuartizada y es por parte del arzobispo Cirilo, ¿no? Bueno, sí, también, bueno, algunos dicen, ¿no?, que todas las religiones patriarcales solares, digámoslo así, que se contraponen a la brujería, primero surgieron de una religión matriarcal de la Magna Mater, ¿no? Y no es coincidencia que las brujas, por ejemplo, celebren sus jolglorios y sus lascivias y todo esto en los solsticios de invierno, de verano y de invierno, y que la religión cristiana, de cierta manera, por ejemplo, la Pascua se celebra en el solsticio de verano y de invierno, etcétera, ¿no? Entonces, y tienen esa idea, ¿no?, de la muerte, la resurrección, la regeneración, las brujas, pero en una religión magna mater, ¿no?, que la naturaleza lo da todo, y el cristianismo en cambio lo ve como una redención del hombre por sus pecados, ¿no? Entonces, estas contraposiciones pues son más bien contradicciones del mismo discurso, ¿no?, porque están dentro del mismo discurso religioso, pero no lo quieren aceptar como tal, ¿no? Bueno, esto retomando un poco lo de Salvador.